Muy buenas noches a todos. Miércoles de sesión temática. Hoy tenemos el tema creencias acerca de la vida y la muerte. Hemos hablado acerca de las creencias populares, las creencias sociales, culturales y las creencias propias. Todo está entrelazado porque recibimos información de todo lo que nos rodea, desde lo externo, lo cultural, la educación que recibimos en la escuela, hasta llegar a nuestra familia o viceversa. Parte de nuestra familia, o sea, el origen viene de nuestra familia y lo que recibimos de fuera. Pero también en el transcurso de la vida, nosotros vamos formulando nuestros propios conceptos, nuestras propias creencias. Tiene que ver con la creencia filosófica y con la creencia religiosa y con las creencias populares y nos formulamos entonces ese concepto acerca de un montón de cosas de acuerdo a las experiencias que nosotros vamos teniendo o en otros momentos relacionadas con lo que leemos, con lo que escuchamos y obviamente con lo que vivimos, con las experiencias de vida. Y esta noche quiero abordar el tema de las creencias acerca de la vida y la muerte, porque estas juegan un papel muy importante en el proceso de duelo. Tanto digamos, pensando en la vida, acerca de la vida, cómo vivir, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con esa base nosotros es que nos proyectamos hacia afuera, hacia el mundo. Pero también existen las creencias acerca de la muerte y estas obviamente también pues tienen una influencia muy importante en cómo es que vive el duelo una persona. Recordemos que el duelo está compuesto de un montón de situaciones que son totalmente personales de acuerdo a cada quien. Por eso es que hacemos énfasis o hago el énfasis de que el duelo es totalmente personal. Cualquier libro de tanatología que tú ojees, que leas cualquier autor, obviamente pues va a apuntar siempre en que el duelo es un proceso totalmente personal. Y entrando en el tema, hablemos acerca de esas creencias. Y quiero abordar primero las creencias, ay, es que suena muy repetitivo, ¿verdad? Pero bueno, acerca de la vida. Habrá personas que tienen la idea de que estamos en este mundo para aprender lecciones de manera sistemática, constante, a través de la experiencia positiva y las que no son positivas, que estamos aprendiendo esas lecciones para preparar el alma para lo que vendrá después. Y cuando hablamos de qué vendrá después, no se habla propiamente de la muerte, sino la experiencia, la lección, el aprendizaje que me da esa circunstancia en específico, me hace crecer, me hace ver las cosas de una forma diferente, tal vez para no repetir errores del pasado, tal vez para afrontar situaciones desde un ángulo diferente, tal vez con más sabiduría, con más carácter, con más aplomo, saber que las circunstancias, tanto las buenas como las que no lo son, no son para siempre, es una idea que se va formulando. Y esto es muy común. Digamos, si tú te pones a platicar en un grupo de personas, bueno, y tú expones esta idea, te vas a dar cuenta que mucha gente, obviamente no el 100%, comparte esta creencia, esta idea, este concepto.
Otra creencia que hay, esta surge del budismo, es que la vida es sufrimiento, que llegamos a este mundo a sufrir como una parte integral de la existencia humana, de la vida, y que a través de la iluminación se puede liberar de este sufrimiento. Esta es una creencia budista, hablo en términos generales, y obviamente dices, bueno, yo vine a sufrir realmente y cómo alcanzó la iluminación. Los budistas son los que podrían iluminarnos más acerca de este asunto. No entraré en profundidad en el tema, aunque tengo referencias acerca de esto. Ok, la siguiente creencia que podemos llegar a tener es, la vida es el aquí y el ahora. Es decir, que la única realidad que se tiene, que se palpa y que se vive es en este momento. Y a esto apunta muchas corrientes filosóficas que incluso han tomado una fuerza muy poderosa en nuestro, no sé, tal vez en los últimos 5 años, tal vez un poquito más, en donde se apunta a que lo que tienes es el presente, pero el presente no desde el ángulo de qué hago con mi día de hoy, como lo que hemos hablado en otros momentos, que tu día valga, que tu día sea productivo, que tu día digas al final del día qué tengo para agradecer, sino que realmente es el aquí en este minuto y que esa es la esencia de la vida. Algunas personas tienen esas ideas combinadas con otras, obviamente. Otra idea que se tiene, otra creencia que se tiene muy presente, y creo que esta es la que tiene mayor generalidad, es que la vida tiene un propósito divino. Es decir, que Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros y que a través de ese propósito descubierto y desarrollado es que nosotros podemos llegar a tener mayor plenitud, felicidad y obviamente pues se habla de ese pues de esa trascendencia posteriormente, que da lugar a la siguiente creencia, que es precisamente el, la búsqueda de la felicidad, el bienestar, la plenitud, y a través de qué, de una serie de pasos que nosotros tomamos en nuestro día a día para llegar a ese punto. En este lugar decimos, bueno, es que yo vine a la vida, yo estoy en este mundo para ser feliz. Y es muy bueno pensar de esta forma. La verdad es que yo no tengo ningún problema con esta ideología. Vine a este mundo para ser feliz, pero a veces hay personas que se les olvida un poquito el tema de la responsabilidad y del respeto. Pero bueno, la felicidad no es una meta como lo hemos leído, sino que es un proceso continuo que vamos, digamos, tomando lo que cada día nos presenta como oportunidad para esa felicidad. La felicidad no es el objetivo, sino que la felicidad está presente a través de quienes somos, la percepción que tenemos de nosotros mismos, el contento y la aceptación que tenemos sobre nuestra persona y, por supuesto, la gratitud por quienes están a nuestro alrededor y por lo que tenemos, salud, trabajo, un hogar, etcétera. Y bueno, por último, en otro concepto es que la vida está conectada con todo. Son ideas indígenas en donde la filosofía es que la vida, el ser humano está conectado de manera armoniosa
con la naturaleza, con los animales y obviamente con el universo. ¿Existe una conexión? Yo creo que sí, también digo, es una postura personal. Existe una conexión porque somos seres vivos, porque todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos tiene una huella en todo lo que nos rodea. Entonces, creo que sí existe una conexión. Ahora que tenemos el tema del calentamiento global, pues nos damos cuenta qué tan importante es todo lo que hay en nuestro mundo y cómo el descuido de la humanidad en la trayectoria de su historia, pues ha afectado al mundo en esta parte de tal manera que ahora pues tenemos un cambio climático sumamente importante y que además tristemente pues no es reversible. Entonces, y no se puede frenar tampoco porque ya entró en este proceso. Entonces, esta conexión que nosotros tenemos con el mundo que nos rodea, estamos hablando de personas, somos seres en relación con otras personas, somos seres en relación con la naturaleza, somos seres, personas, humanos, que tenemos relación con los animales y por supuesto la conexión que hay más allá incluso del entendimiento que nosotros pudiéramos tener en nuestro, pues a nuestro nivel, en nuestra educación o simplemente el nivel de conciencia que como seres humanos tenemos, que ciertamente tiene sí, sus limitaciones y poder entender al universo ya son palabras mayores. Y aquí me gustaría muchísimo que te preguntaras, y si te es posible compartir, ¿cuál es la creencia que tienes acerca de la vida? ¿Cuál es ese concepto? Porque esa creencia es lo que provoca tu movimiento y la manera en cómo vives y la influencia que tienes sobre otras personas. Y esas creencias, cuando son fuertes, sólidas y positivas, obviamente te van a ayudar muchísimo para tu proceso de duelo, para que puedas desplazar la culpa de tu corazón, para que no, para que puedas perdonar lo que tengas que perdonar a otros, a tu ser querido o en ti mismo, que puedas despojarte del enojo, de la ira que puede haber en el proceso de duelo, que puedas desplazar ese sentimiento, esas preguntas que sabes de antemano que no tienen respuesta y que tal vez inviertes demasiado tiempo en cuestionarlas, sabiendo de antemano que no llegará una respuesta que satisfaga tu incógnita y mucho menos que te dé consuelo. Entonces, sí te invito a que reflexiones sobre cuál es la creencia que tienes acerca de la vida, tu propia vida, la vida en relación con el mundo. Ahora platiquemos un poquito acerca de las creencias sobre la muerte. De la misma forma que la vida, todos tenemos un concepto. El concepto ha sido en gran parte también tiene una influencia, obviamente, en el seno familiar, de acuerdo a lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, si es que tuviste la oportunidad de convivir con ellos, y la influencia cultural del lugar en donde tú vives y también del concepto que tú has desarrollado de acuerdo a lo que has escuchado, a lo que has leído y a lo que has vivido. O simplemente que te hayas puesto a pensar y a hacerte de una idea personal. Y todo es respetable. No se trata aquí de, em, digamos, de juzgar la creencia de nadie, porque no se trata de eso, pero hay creencias que no ayudan. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Si tú estás teniendo una idea acerca de la muerte que en lugar de ayudarte,
en tu proceso de duelo para sanar tu corazón te está hundiendo o te está provocando más dolor, creo que es un buen momento para reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que ha influido en ti para que tengas esa creencia tan difícil, tan dura o tan cruel? Y cambiar el pensamiento a algo que pueda ayudarte a ver la muerte como lo que es precisamente, que es parte de la vida. Pero pensemos un poquito en lo que dice, y digamos, en términos generales, lo que dicen otros acerca de la muerte. Algunas personas piensan que la muerte es el proceso, el tiempo final para dar lugar a la reencarnación. Hay gente que cree en la reencarnación. Se tiene la creencia, la idea de que el alma renacerá en otro cuerpo después de la muerte. Y esto es también muy hinduista, muy budista, y por eso se conecta mucho con el tema del sufrimiento, porque a través del sufrimiento viene la iluminación y de acuerdo a la iluminación tienes crecimiento y de acuerdo al crecimiento y al despojo de ese sufrimiento y de lo que tú hayas aprendido, mejorado y crecido en vida, es que tu reencarnación será, digamos, en un plano mayor. Entonces, bueno, hay quienes creen en esto. Hay otras personas que hablan, que tienen la idea de que la muerte es el final de todo, que es el final total, absoluto y contundente de la conciencia, de la existencia y del alma. Y no hay nada más después de ella. Y cuando se conecta esta creencia con la búsqueda de la felicidad, precisamente con el aquí y el ahora, es como esa avidez de vivir plenamente, porque después de la muerte ya no hay nada. Entonces, no es en todos los casos. Vamos conectando un poquito la creencia sobre la muerte con la creencia sobre la vida y no es que estén ligadas de esta forma, de manera íntima. Es una relación que puede llegar a existir, pero no es una regla. Otras personas piensan que la muerte es la liberación del sufrimiento, como lo que explicaba hace un momento, el budismo y el hinduismo eh, en el budismo, perdón, y en el hinduismo, la muerte es vista como esa liberación del ciclo para poder renacer en otra, pues en otra persona, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la liberación del sufrimiento, si quitando la creencia budista o la hinduista, muchas veces nosotros, al ver a nuestro ser querido, con una enfermedad terminal que le está haciendo sufrir tanto, quedamos a pensar que la muerte es la única forma en que nuestro ser querido logrará el descanso. Y pensar de esa manera es completamente normal. ¿Quién quiere ver a un ser querido retorcerse de dolor con un montón de cables y tubos, sabiendo que lo que ese estar con todos esos tubos, medicamentos, lo único que está haciendo es, em, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra, extender el sufrimiento de esta persona y que al final la enfermedad va a terminar por ceder el cuerpo de esta persona. Entonces, si tú eres de las personas que en algún momento ha pensado que finalmente tu ser querido se libró de ese sufrimiento, fue liberado del sufrimiento, no tiene nada de malo. También es un descanso, tanto para el ser querido enfermo como para la familia y tratándose del cuidador o de los cuidadores principales,
también es un descanso. ¿Causa mucha culpa ese pensamiento? Puede ser que sí, pero aquí es en donde entra esta propuesta que te hago. El cambio de pensamiento le va a dar lugar a tener un cambio de sentimiento y eso te puede ayudar. Otra creencia es que la muerte es una continuación, que cuando hablamos de la continuación, hablamos de personas que después de haber dejado esta tierra, continúan, digamos que en un plano distinto, pero conectados con nosotros y que siguen interactuando, que siguen pendientes de lo que decimos, de lo que hacemos. He ahí de donde surge muchas veces que esto se mezcla con la creencia popular, cuando eh, fallece alguien muy cercano y alguien más se acerca y nos dice, ya tienes un angelito que te cuida. Es que aquí está, es que te está viendo, es que te está cuidando, es que no le gustaría verte de tal forma. Entonces, bueno, esa es una creencia, como les digo, que culturalmente se tiene, no solamente en México, estamos hablando a nivel mundial. Esta creencia está muy presente en muchas personas. Aquí, por ejemplo, esto puede ser tanto que sirva como consuelo, como puede servir como represión. Es decir, si yo tengo la idea, la ilusión de que mi ser querido se encuentra por aquí todavía al pendiente de mí, a lo mejor me puede dar cierto consuelo porque mi mente va a empezar a percibir cercanía, apoyo, consuelo, a veces hasta el abrazo, el aroma, etcétera. Pero si no lo tomo desde el lado positivo, puede ser represivo. No quiero que me vea llorar, no quiero que me vea triste, no quiero que me vea como estoy porque lo voy a hacer sufrir, no dejo que trascienda. Y recordemos lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Tus lágrimas no van a impedir que tu ser querido descanse. Entonces, bueno, pero es una creencia. La otra de la que hemos hablado, pues, que la muerte es parte de la vida. Desde el momento en que hay vida, hay muerte y aquí interviene un poquito digamos, la información que recibimos en la escuela, y no recuerdo, la verdad, el grado escolar en donde nos dijeron la frase de el ser vivo, el hombre nace, se reproduce y muere. Y con los años en la filosofía entendí que esta es una postura nihilista, que quiere decir reduccionista completamente. ¿Y qué pasa en el inter? Entre que nace un ser humano hasta el último momento de su vida. Nacer, reproducirse y morir como que suena un poco vacío. En ese inter hay un montón de cosas para vivir. Aquí entra la parte de la responsabilidad, el amor, el deseo de querer ser lo mejor para mí, y no quiere decir que sea egoísta cuando digo mejor para mí, porque en la medida de que soy mejor para mí, puedo ser lo mejor para otras personas. Claro, algunos entran ahí un poquito en el tema egoísmo, ¿verdad? Primero yo, después yo y el último yo. Aquí no es eso a lo que estamos apuntando, sino que a ese crecimiento personal que nos permite relacionarnos desde el amor y, como dicen por ahí, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo tengo cuidado, amor y respeto por mi persona, mi crecimiento, mi estabilidad, tanto mental, emocional y física, entonces puedo estar de una mejor manera con las personas que me rodean, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres,
con los compañeros de trabajo, con la familia extendida, con el vecino de la casa de al lado, hasta cuando vas conduciendo, en lugar de enfurecerte por el tráfico, lo vas a llevar más ligero porque tú estás en calma. Por eso es un trabajo personal. Por último, quiero volver a invitarte a reflexionar sobre tus creencias acerca de la muerte. Y si tú te cachas, te das cuenta que esas creencias, en lugar de ayudarte, te están lastimando, creo que es un buen momento para buscar algo diferente, algo que vaya de acuerdo a tu sistema de creencias desde una postura distinta. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿por quién lloramos? Y aquí quiero cerrar esta transmisión con la siguiente reflexión. Las lágrimas surgen porque extrañamos a nuestro ser querido, porque está esa ausencia presente. Lloramos por la enfermedad o por la circunstancia que dio lugar a la pérdida. Lloramos por el proceso entre, digamos, entre la enfermedad y el último día. Lloramos por ese dolor que nuestro ser querido vivió si se trató de una enfermedad. Y si se trató de un accidente, lloramos porque no entendemos por qué pasó. Y lloramos por nosotros. Entonces, como yo les decía, cada persona tiene su proceso de manera distinta y hay una serie de ideas, de creencias que están involucradas, ya sea para apuntar a un mejor estar y trabajar en tu pensamiento y en tus emociones para ir transitando por el duelo de una forma respetuosa y amorosa con tu sentir. Y hay otras creencias que en lugar de ayudarte, te pueden hundir más en el dolor. Vuelvo a preguntar, ¿en qué crees tú? Con esto termino la transmisión de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y déjame tus comentarios.